Assalamu alaikum, un saludo de paz, bienvenidos a un nuevo capítulo de Islam y Razón. Empezamos. Hoy es un capítulo más bien de carácter histórico, y tal como afirma el dicho popular, la historia la escriben los vencedores. Y esta afirmación no puede ser más cierta. Los vencedores escriben la historia para crear una memoria colectiva que legitime su poder y que les garantice que este poder se perpetúe en el tiempo. Y para ello relatan los acontecimientos siempre desde su óptica o desde su perspectiva. Pero si es necesario también tergiversar los hechos, o más aún, ocultan determinados eventos e incluso llegan a ocultar o omitir determinadas personalidades destacadas. Y hoy vamos a hablar sobre una personalidad histórica que perpetuó su hazaña en los libros de historia, pero desafortunadamente no así en la memoria colectiva. Se trata de Ghazala al-Haruriya. Quédense con este nombre porque realmente se trata de una mujer extraordinaria. Es una mujer musulmana del primer siglo de la Égira, es decir, la etapa inicial de la historia de los musulmanes, que muchos definirían como la heroína de su época. Es una de esas mujeres musulmanas de la etapa inicial de la historia del Islam, cuyo coraje, valor, valentía y sobre todo sabiduría y elocuencia inspiró a muchos poetas de su tiempo. Poetas como por ejemplo Ayman ibn Harim o Imran ibn Hittan, y los primeros historiadores como al-Mas'udi en su obra Muruj al-Dhahab wa Ma'adin al-Jawhar, es decir, los prados de oro y las minas de gemas, una obra de historia de las primeras, o Abu Ja'far al-Isfahani en su obra al-Aghani, y también historiadores como Ahmad ibn Khalikan en su obra Wafayat al-Ayan, entre otros historiadores. Recogen la historia de una mujer cuyas hazañas fueron de dimensiones épicas. Una mujer que se alzó contra la opresión omeya que ejercían contra los pueblos musulmanes y desafió su tiranía. Pero para seguir hablando de Ghazala, necesitamos ponernos un poco en contexto. En la etapa inicial del Islam, después de la muerte del profeta y de los primeros 4 califas, los omeyas dieron un golpe de estado contra los musulmanes e iniciaron una nueva dinastía, es decir, que instauraron su dinastía. Y con ello empezaron toda una serie de capítulos sanguinarios que durarían casi un siglo, menos las últimas etapas. Lo cierto es que no tenían líneas rojas, destruyeron todo lo que se interpuso en su camino, incluido las ciudades de Meca y Medina. En 2 ocasiones, de hecho, estas ciudades fueron destruidas e invadidas por los omeyas. Así también persiguieron y eliminaron gran parte de la familia o descendencia del profeta, como también hicieron con sus compañeros, sobre todo en esa famosa batalla, en esa invasión a Medina, lo que se llamó o quedó llamada como la batalla de Al-Harra en el año 63 de la Égira. Pero nosotros nos vamos a situar concretamente bajo el gobierno del califa omeya Abdelmalik ibn Marwan. Abdelmalik ibn Marwan contaba con un general llamado Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, cuyo nombre realmente es Kulayb, de la tribu de Thaqif. Este general tenía a la población musulmana sometida a una humillación y sobre todo a un gobierno del terror que a veces incluso mataba o mandaba ejecutar a personas por puro capricho. Después de las atrocidades que cometió en Meca, es decir, este general, al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, luego fue nombrado como gobernador de Irak, es decir, que Abdelmalik ibn Marwan, el califa, lo nombró gobernador en Irak. Y ahí trasladaría también su régimen de terror. En este ambiente turbulento, las poblaciones musulmanas deciden rebelarse contra toda esta injusticia. Y realmente se crean muchos movimientos de rebeldía y de revolución en distintos puntos del mapa. Y uno de estos movimientos revolucionarios fueron liderados por Shabib ibn Yazid al-Shaybani y su mujer Ghazala al-Haruriya. Y nosotros nos vamos a centrar en la figura de Ghazala. De acuerdo a las fuentes históricas, que vamos a dejar en la descripción de este vídeo, Ghazala nació en Mosul, pero no se sabe exactamente cuándo fue el año de su nacimiento. Sí se sabe cuándo falleció, pero no cuándo nació.
Tales fueron las hazañas de Ghazala al-Haruriya que los poetas escribían versos, la gente la admiraba y sobre todo los historiadores destacaban su capacidad de combate. Una mujer para esa época que podía derrocar fácilmente a los hombres más fornidos y de hecho se relata que ella desafiaba el combate cara a cara a los generales, a los líderes de todos esos contingentes militares que enviaban constantemente el califa Omeya, en este caso Abdelmalik ibn Marwan. Hasta el punto que ella decidió, y esto de hecho quedó inmortalizado en un poema de Imran ibn Hittan, decidió desafiar al general al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Hay que decir que el Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi era un auténtico sanguinario. Si bien es cierto que él no era un gran guerrero, pero sí mandaba a ejecutar a aquel que consideraba pues, una persona rebelde o que simplemente a veces lo hacía hasta por capricho. Y en más de una ocasión, al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi rehuye de enfrentarla cara a cara en el campo de batalla. Hasta el punto que Imran ibn Hattan, el poeta, un poeta de ese mismo siglo, recoge en su verso o en su poema un verso que quedó inmortalizado. Y le decía, Asadun alayya wa fil harbi amama, es decir, ¿acaso eres hacia gente como yo, ¿no? Gente que son meros escritores o meros poetas, gente que no son del campo de batalla, te muestras ante ellos como un león, pero cuando se trata del campo de batalla no es más que una avestruz que se esconde, es decir, que justamente este versus lo dedicó a los desafíos de Ghazala que hacía a este general y este Hajjaj pues rehuye de estos desafíos. Cuando Ghazala vio que el Hajjaj no quería enfrentarse ahí en el campo de batalla, así que decidió hacerle una promesa, que entrará en la ciudad de Kufa, que era en su momento la base de guarnición donde estaba el Hajjaj, donde gobernaba todo Irak, y que rezará en la mezquita del Kufa la Zora de la Vaca y Ali Imran. Y si ustedes ven que estas azoras son una de las azoras más largas del Corán, por lo tanto, como diciendo que se tomará su tiempo en la oración, no solamente logrará entrar en Kufa, sino que además se tomará su tiempo en esa oración. Lo cierto es que poco tiempo después cumplió con su promesa. Llegó a entrar en la ciudad de Kufa. En este caso, el Hajjaj volvió a huir otra vez, se escondió al principio en su palacio y al final logró escabullirse y huyó de Kufa hacia Mosul. Bien, aquí pasa una escena muy interesante. Ghazala entra con su ejército, toda la población de Kufa la recibe con los brazos abiertos y la recibe como una heroína, como una salvadora, porque logró poner en jaque al imperio omeya, derrocando todos los regimientos militares que fueron enviados para aplacar su rebelión. Y al entrar en la ciudad de Kufa, se dirigió hacia la mezquita. La gente, además de sus soldados, le siguieron. Y entonces ella se preparó para entrar a la mezquita, preparó su purificación y subió al mimbar, donde dio una jutba hacia toda la población de Kufa. Es decir, dio un sermón hacia todo el mundo. Y cuando terminó el sermón, dirigió como imán la oración de todo el mundo y efectivamente recitó las 2 horas que prometió que iba a recitar, es decir, las horas de la vaca y las horas de Ali Imran. Una vez que terminó esta parte de la historia, Ghazala estaba muy pendiente en reforzar y empoderar a las mujeres, no solamente enseñándoles la capacidad, o sea, la habilidad de luchar para defenderse y rebelarse contra los omeyas, sino que además les enseñaba a leer y escribir y a dedicarse al estudio del Corán, entre otras enseñanzas. Y esto supuso un hito en esa época y marcó una tendencia donde muchas mujeres la admiraban,
al punto que llegó a formar una facción dedicada a mujeres dentro de su movimiento de rebeldía. Ghazala luego fallece tras el inicio de la rebelión, fallece 2 años después, en el año 78 de la Hijra, de una forma traicionaria, pero no vamos a entrar en los detalles de las batallas. Pero lo cierto es que marcó un hito y se convirtió en una leyenda para toda la gente. Aunque por desgracia en la actualidad la memoria colectiva desconoce quién es Ghazala al-Haruriya, pero sí está recogida en los libros de historia como una mujer que se convirtió en una leyenda para su época. Una mujer que era una sabia, era una faquí, era una erudita, fue imam, dirigió más de una ocasión las oraciones y dio sermones, movilizó a la gente contra la dinastía omeya para rebelarse e instaurar un gobierno más justo, un gobierno más acorde a las enseñanzas del Corán. Y lo cierto es que se preocupó mucho para que las mujeres se empoderaran más. Pero desafortunadamente, después de morir Ghazala, el movimiento también de rebelión fue aplacado y por eso apenas oímos hablar de él en la historia. Espero que se haya interesado el contenido de este vídeo. Esta, digamos, compilación o este recordatorio de este evento histórico, pues va dedicado a todas las gazalas, tanto desde entonces como las gazalas de ahora que luchan por la justicia y contra cualquier expresión de tiranía y opresión. Sin más, reciban un saludo de paz, wassalamu alaikum y hasta el próximo capítulo.